Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos una vez más ir con esta ya la quinta clase de este taller bíblico online. La clase del día de hoy lleva como título El contexto. Vamos con esto. El contexto, conocer el contexto es fundamental para encontrar el verdadero sentido del pasaje estudiado. Vamos a ver el significado de la palabra contexto. La palabra contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación sin las cuales no se puede comprender. Cuando nosotros hablamos de contexto, no solamente nos referimos a un contexto literario, que es el siguiente contexto que vamos a estar viendo. Estas son definiciones del diccionario, pero hay dos definiciones y una es para las circunstancias. Entonces, contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación sin las cuales no se puede comprender. Cuando nosotros vemos una situación, que algo pasó, mucho se da a veces en televisión, que hay a veces noticias o a veces hay imágenes que circulan en internet, pero nosotros no conocemos su contexto y a veces hacemos un juicio a la ligera sin tener en cuenta el contexto en el cual, que son las circunstancias en las cuales se dio esa situación puntual que nosotros estamos viendo. Es importante que podamos siempre tener en cuenta el contexto de las circunstancias para poder comprender el accionar, los dichos, etcétera, de cualquier persona y de cualquier circunstancia. También el contexto es el conjunto de elementos lingüísticos que preceden o siguen a un texto y que pueden determinar su significado y su correcta interpretación. Y aquí nos estamos refiriendo precisamente a un texto, a un registro escrito. Ya no solo una circunstancia, saber qué pasó antes para poder entender qué pasó en esa circunstancia, sino que ahora estamos haciendo referencia a un texto escrito y que está dentro de un conjunto de elementos lingüísticos que preceden, es decir, que están antes y que siguen al texto, es decir, que están después del texto en cuestión, el texto que estamos estudiando, etc. Que obviamente influyen en el significado y en la correcta interpretación del pasaje que estamos investigando. Vamos a definir texto. Texto viene de la palabra latina textum, que significa tejido, y puede referirse a la totalidad de una obra o parte de ella. Texto viene del latín textum, que significa tejido, puesto que el texto no es una frase, no es una mera declaración, sino que texto tiene el sentido de que está entretejido. Por eso es que nosotros vemos el contexto, porque el texto que leemos, por ejemplo, a veces nosotros somos muy buenos para citar la escritura y muchas veces no tenemos en cuenta el contexto. Entonces citamos un versículo que es un extracto, que también le podemos hacer la referencia y decir que ese es un texto que acabamos de leer. Puede ser que un versículo sea el texto, pero ese texto está dentro de un contexto, porque texto significa tejido y no es independiente, no es una isla, sino que está entretejido con los versículos que le anteceden y los versículos que le preceden. Entonces, nosotros al analizar un texto debemos tener esa consideración de que no es una isla, que no es una frase dicha así al azar, independiente, que no es una isla, sino que está dentro de todo un tejido, de todo un arreglo que debemos tener en cuenta. Vamos con la siguiente presentación. Dice, aquí hay una expresión que muchas veces he escuchado: un texto fuera de contexto es un pretexto. Y a veces nosotros como evangélicos pentecostales, digo nosotros que somos evangélicos pentecostales o al menos de raíz pentecostal, y somos campeones para utilizar textos fuera de contexto, que en realidad aquí, como dice esta expresión, viene a ser un pretexto. Y como le sumaba el pastor David Ormachea, decía, un texto fuera de contexto es un mal pretexto. Entonces necesitamos, siempre que tomamos un texto de la Escritura, un versículo de la Escritura, un pasaje de la Escritura, contextualizarlo dentro
de su tejido, porque el texto no es independiente, no es una isla, sino que está dentro de un amplio tejido que usted y yo debemos considerar. Existen varios tipos de contexto. Tenemos el contexto inmediato y tenemos el contexto remoto. Esos son los que vamos a ver el día de hoy, pero igual vamos a mencionar otros más. Pero existen varios tipos de contextos y los más útiles para nosotros, si lo pudiésemos decir de alguna manera, porque para ello solo necesitamos la Biblia, y ahí por eso hay una llavecita que dice solo Biblia. Para esto solo necesitamos la Biblia, que es para el contexto inmediato y para el contexto remoto. Luego vamos a definir cada uno de ellos y los vamos a trabajar. Como decía, existen varios tipos de contextos, ya mencionamos dos, y aquí hay otros más, que están agrupados en realidad, porque usted se va a dar cuenta que son varios, en el primero son 3 y en el segundo son 2. Dice contexto geográfico, histórico y político. Ahí los agrupé un poquito, aunque son independientes. El contexto geográfico es uno, el histórico es otro, el contexto político también es otro. Y también está el contexto religioso y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que la geografía también puede influir en aquello que se está escribiendo. Que la parte histórica, la historia del pueblo a quien se está escribiendo o del autor quien está escribiendo, también es un contexto a tener en cuenta y que puede determinar en determinado punto la correcta interpretación de algún pasaje. Y por supuesto también está el contexto político. Y nosotros vemos, voy a seguir, está el contexto religioso, el contexto cultural. Y vamos en algún momento a tener también una clase más profunda al respecto de esto. Y yo creo que va a tener que ser seccionada. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos referencia al contexto histórico, político, nos vamos a dar cuenta de que en el periodo intertestamentario, alguna vez lo mencioné en alguna de estas clases, en el periodo intertestamentario, es decir, entre Malaquías y entre Mateo, que en la mayoría de nuestras Biblias hay una hojita en blanco, hay 400 años. 400 años que se les denomina 400 años de silencio porque no hubo voz profética. En las Biblias católicas sí hay escrito, ahí está primero de Macabeos, segundo libro de Macabeos. Y que aportan grandemente desde el punto de vista al menos histórico. Y en ese periodo de silencio suceden cosas históricas muy, pero muy, muy importantes, que necesitamos necesariamente saber qué pasó en la historia y en la política de esos 400 años para poder entender a Jesús de Nazaret, para poder entender el contexto en el cual el Mesías lleva a cabo su ministerio terrenal. Porque si no nos saltamos de Malaquías directamente a Mateo, no vamos a entender el acontecer político e histórico. Porque cuando termina Malaquías, en Malaquías están bajo el imperio persa. Y cuando comienza Mateo, los judíos están bajo el imperio romano. Y entre medio hubo un imperio griego y hubo una tremenda revolución. Y ahí, en ese periodo de esa tremenda revolución, se forjan los grandes grupos religiosos, y aquí ya nos saltamos al contexto religioso. Se conforman los grandes grupos religiosos con los cuales se va a encontrar Jesucristo. Cuando nosotros estamos en Malaquías, que quizás, si lo podemos decir de alguna manera, de los últimos registros del Antiguo Testamento, no estaban los saduceos, no estaban los fariseos, no estaban los celotes, no estaban los esenios. ¿Quiénes son esos, pastor? Contexto religioso de la época de Jesús, que usted y yo debemos conocer para poder entender de mejor manera los evangelios, los dichos de Jesús, cuando Jesús se enfrenta a ellos, por qué en ocasiones pareciese ser de que los fariseos aprobaban a Jesús en determinadas cosas. Hay mucho que cortar ahí, así que llegado el momento, tocaremos contexto religioso, cultural, político, histórico. Y también en algunos casos amerita tenerse en cuenta también el contexto geográfico. Si no, ¿para qué cree usted que tienen mapas sus Biblias? Para cobrarnos más caros. Son necesarios muchas veces los mapas para entender qué es lo que está sucediendo en el pasaje que estamos leyendo. Ya, como les dije al principio,
son varios los tipos de contextos, pero hoy vamos a ver los dos primeros que mencionamos, que son aquellos que hacen referencia, o más bien dicho, que se utilizan con la misma escritura, que no tiene usted que tener un diccionario o alguna otra cosa, sino que dentro de la misma Biblia usted los puede encontrar. Contexto inmediato son los versículos y capítulos que preceden y suceden al texto en cuestión. Es decir, tomamos un pasaje, un versículo, y los versículos anteriores, los versículos posteriores, o incluso los capítulos anteriores y los capítulos posteriores vienen a constituir ese contexto inmediato. Ese contexto inmediato que usted y yo necesitamos analizar para poder entender a cabalidad un determinado pasaje de la Escritura. Ahí tenemos el contexto inmediato. Vámonos con el contexto remoto. Antes de pasar al contexto de remoto, solamente déjeme decirle algo. No, para el contexto inmediato no salimos de la obra. Es decir, si estamos en Corintios y estamos analizando, ejemplo, capítulo 8 de Corintios, no necesitamos salir de 1 Corintios, o incluso podríamos llegar a 2 Corintios, constituyendo, o sea, teniendo en cuenta de que son una obra dirigida a una misma comunidad eclesiástica. No tenemos necesidad de salir de ello. Hay un ejemplo extraordinario que nos dieron cuando estaba en el instituto, ya por ahí, por como 15 años atrás, que se trataba de una carta, y esa carta se le llamaba Laura ha muerto. A mí se me quedó marcada, espero que a usted también le sirva para que le quede marcada porque es importante el contexto. La carta Laura ha muerto es una gran lección de la necesidad de tener en cuenta el contexto, y se la voy a contar más o menos cómo es la historia. Había una familia que tenía una hija que se llamaba Laura y no había nadie en casa, así que tiraron una carta debajo de la puerta, y cuando los padres de familia llegaron, entraron, vieron la carta que estaba en el piso, la tomaron rápidamente como la costumbre que quizás a veces nosotros tenemos de sin leer prácticamente. Abrió, se dio cuenta que era una carta, y en negrillas, así destacado, casi a la mitad de la carta decía: Laura ha muerto. Laura era el nombre de su hija. Se abrazaron, lloraron, se apenaron, dijeron: ¿qué habrá pasado? Fueron a los hospitales, fueron a la policía, fueron a la morgue. No encontraban a Laura. Llegaron a casa y adivine quién estaba en casa: su hija Laura. Y dice: ¿pero qué pasó? ¿Dónde estabas? Yo estaba en el colegio. Pero recibimos una carta. ¿Cuál carta? Esa que está ahí. La abren y comienzan a leerla en detalle, y decía: la compañía de teatro que ha llegado a su ciudad, denominada tanto X, se complace en invitarle a la nueva obra que estaremos dando en su comunidad, titulada Laura ha muerto. Esperamos que pueda ser parte de esta obra, y etcétera, etcétera, etcétera. No, ya no me acuerdo más detalles de la carta. Puede ser exagerado, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Exagerado o no, muchas veces nosotros leemos la Escritura a sí mismo. Tomamos un texto y hacemos un mundo de ese texto, de ese versículo, sin considerar lo que está a su alrededor. Y es necesario que tomemos ese contexto que está alrededor para poder comprender de mejor manera ese pasaje. No sé si alguno de mis compañeros irá a ver después este video y tuviese esa carta, que yo ya no la tengo, no sé qué pasó con esa carta. Le agradecería a algún profesor del instituto, si la tiene por ahí, que me la hiciera llegar, porque hasta acá la estoy haciendo a memoria. Vamos entonces, ve que es importante, a veces nos hacemos un mundo con un versículo sin tener en cuenta el contexto que está alrededor. En muchas ocasiones solo necesitamos analizar el contexto inmediato para tener claridad del significado del texto estudiado. Pero inmediato, a veces tan fácil como ir un par de versículos más arriba y un par de versículos más abajo y entendemos a cabalidad lo que el texto nos quiere decir. La mayor cantidad de las veces es así, pero lamentablemente a veces ni siquiera hacemos ese ejercicio de leer un poquito más arriba y de leer un poquito más abajo para tener en cuenta al menos el contexto inmediato. Vamos con un ejemplo, veamos un ejemplo. Filipenses 4:13, ¿quién no lo sabe? ¿Cuántos lo tienen ahí en el auto pegado?
o en un cuadrito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está destacado con amarillo todo. Porque vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la expresión todo en Filipenses capítulo 4, versículo 13? Muchas veces hemos dicho todo es todo, pues, pastor. ¿Cómo que qué significa todo? Todo es todo. Pero si nosotros analizamos el texto en su contexto, nos vamos a dar cuenta que no significa que todo es todo. De que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece y que es todo, todo es todo. No lo es todo. La clave se encuentra en el contexto inmediato. Filipenses capítulo 4 del versículo 10 al 12, porque el 13 es el que ya acabamos de leer, tan conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, qué significa todo, y la clave para poder entender qué es lo que significa todo la encontramos en Filipenses 4 del versículo 10 al 12, pero solamente vamos a mencionar el versículo 11 y el 12. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hasta ahí todavía no está tan claro. Dice, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y de ahí luego viene el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿a qué se refiere toda la expresión? ¿A qué se refiere la expresión todo en Filipenses 4:13? La respuesta es vivir tanto la abundancia como la escasez. A eso se refiere todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente, así como sé tener abundancia. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo ha sido enseñado el apóstol Pablo. Entonces, a veces nosotros tomamos unos versículos, los torcemos, los ahorcamos para que digan lo que nosotros queremos que digan. Y no es esa la manera de estudiar la Biblia. Debemos dejar que la Biblia nos hable y no que nosotros forcemos a la Biblia para decir lo que nosotros queremos que diga. Entonces, la expresión todo se refiere a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Por ahí alguien va a decir, entonces voy a sacar el 4.3, Filipenses 4.13 que tengo pegado en el auto. Es una linda palabra igual. Hace referencia a una realidad que tenía el apóstol Pablo y le invito a que pueda leer. Este texto está contenido desde el 4.10 en adelante para que usted se dé cuenta acerca de qué está hablando. El apóstol Pablo en el versículo 10 va a decir, va a agradecer a los filipenses por el sostenimiento, por sus ofrendas hacia el apóstol Pablo, por su cuidado de su persona, de su sustento. Y el apóstol Pablo dice, no digo esto porque tenga necesidad, sino que va a decir, y lo podemos entender así también, que el apóstol Pablo va a hacer mención a esto porque sabe la importancia y la bendición que trae poder sustentar a los hombres y mujeres que nos llevan la palabra, que nos dirigen en la palabra, que nos enseñan la palabra, que nos pastorean, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la verdadera connotación que debe tener este pasaje. Hay varios ejemplos más, este es un taller bíblico, pero no por eso no vamos a tener tarea. Así que atención, queridos hermanos que están todos ahí. Les dije yo que estuviera atento porque tenemos una tarea que espero que ojalá puedan ir respondiendo durante la semana a través de mensajes para que puedan responder estos otros ejemplos. Y ahí usted los puede anotar, si es que está anotando. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Estos tres versículos utilizan la palabra carnal, carnales, etc. Ellas se en singular o en plural. Estos tres versículos utilizan la palabra carnal. Y necesito que usted pueda identificar qué significa la palabra carnal. Así como dato, como buen profe, le doy un tips. En ninguno de los tres versículos significa lo mismo. Para poder entender qué significa carnal en cada uno de esos pasajes, usted tiene que tener en cuenta el contexto inmediato. Así que les dejo esa tarea. La dejé ahí harto rato para quienes están tomando apunte. Primera epístola de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4.
y Colosenses capítulo 2, versículo 11. Tarea. Y ahí usted, cuando la tenga, puede escribirnos a nuestro perfil de Facebook. Vamos ahora sí, delante me estaba anticipando, ahora sí vamos con el contexto remoto. Contexto remoto es lo que el resto de la Biblia nos dice del texto en cuestión. Lo que el resto de la Biblia nos dice del texto en cuestión. Es sumamente importante que tengamos también en cuenta el contexto remoto. Es decir, no solamente lo que nos está enseñando esa obra que nosotros estamos leyendo, que es, por ejemplo, si es una epístola, la epístola que estamos leyendo, si es un libro, el libro que estamos leyendo, que vendría a ser el contexto inmediato, sino que también el contexto remoto, que nos dicen los demás libros de la Escritura al respecto del tema que estamos también estudiando. Hay varios elementos en los cuales nosotros vamos a poder utilizar, con los cuales vamos a poder utilizar para conocer más del contexto remoto del pasaje que estamos leyendo. El primero de ellos es los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos. No sé si usted ha escuchado alguna vez antes respecto de los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos se visualizan de una manera bien sencilla. Me comprometo en la próxima clase a tener una imagen. Generalmente en las Biblias, cuando aparece un título, por ejemplo, Jesús, el pan de vida, abajito sale un paréntesis y aparece la cita, por ejemplo, si Jesús un pan de vida, aparece la cita en los otros evangelios en los cuales se relata el mismo acontecimiento, Jesús y el centurión. Y va a aparecer también un paréntesis abajo de ese subtítulo y van a aparecer esos textos de otros evangelios en los cuales se relata el mismo acontecimiento. Eso es un texto paralelo. Cuando tenemos un par de libros en la Biblia o más en los cuales se relata un mismo acontecimiento. Entonces, si usted está hablando de Jesús y el centurión, usted tiene necesariamente que leer lo que dicen los demás evangelios respecto de este mismo pasaje. Es decir, usted tiene que saber leer los pasajes paralelos. Esos son los pasajes paralelos, donde partes de la Escritura donde se relata el mismo acontecimiento. Y no solamente en el Nuevo Testamento tenemos pasajes paralelos entre los evangelios, sino que en el Antiguo Testamento también vamos a tener pasajes paralelos. En Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, incluso hay pasajes en el profeta Isaías que hacen referencia a algunos, que tiene textos paralelos en relación a estos libros históricos también. Entonces necesitamos tener en cuenta los textos paralelos. ¿Cómo los encuentro, pastor? Lo vuelvo a repetir. Debajo del subtítulo va a aparecer un paréntesis y ahí va a aparecer el texto paralelo, es decir, otra parte de la Biblia donde se relata el mismo acontecimiento. Y si usted está estudiando un pasaje, un texto y se da cuenta que tiene un paralelo en la Escritura, usted tiene que estudiar el pasaje paralelo. El segundo es el mensaje de la Biblia entera. Necesitamos también tener en cuenta el mensaje de la Biblia entera respecto del pasaje que podamos estar estudiando. Porque como lo dijimos, el texto no es una isla, sino que está dentro de un contexto inmediato, que viene a ser la misma obra, y está dentro de un contexto remoto, que es la Sagrada Escritura en su totalidad. Entonces no podemos sostener, afirmar una doctrina, una enseñanza, sin tener en cuenta las enseñanzas del resto de la Biblia. Entonces, la Biblia tiene varias enseñanzas, varias doctrinas que hace referencia en distintas partes. De ahí que nace la teología sistemática, porque nosotros no tenemos en la Escritura todas las doctrinas ordenadamente de principio a fin, sino que las encontramos en distintas partes de la Biblia. Le pongo solamente un ejemplo, la doctrina del matrimonio. Usted ya en Génesis, en los primeros capítulos, va a encontrar la doctrina del matrimonio. La primera pareja, Adán y Eva, etc. Dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Hay parte, tenemos contenido, pero a través de la Escritura vamos a encontrar en diferentes ocasiones. En la doctrina del matrimonio la tenemos en el Génesis, la tenemos en gran parte del Antiguo Testamento, la tenemos en los Evangelios, la tenemos en las epístolas. O sea, la doctrina del matrimonio prácticamente está presente en toda la Biblia. Por eso es que surge la teología sistemática, porque va a recoger
desde el desde la mirada doctrinal, las distintas partes de la Biblia que hace referencia a una temática en particular. Y también, por último, un elemento importante a considerar cuando se trata del contexto remoto es la clave de los testamentos. La clave de los testamentos. ¿Esto qué quiere decir, pastor? Es súper sencillo, a lo mejor suena extraño, a lo mejor es primera vez que lo escucha, pero súper sencillo. Entendemos que la revelación es progresiva. Recuerde que revelación es el acto divino a través del cual Dios descubre al hombre, deja ver al hombre algo que por sí mismo no es capaz de ver. Y luego viene la inspiración, que es el acto divino a través del cual Dios mueve al hombre a registrar, a escribir esa revelación, ¿ya? Entonces, necesitamos entender de que la revelación es progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más luz de su revelación en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Así es, hay más revelación. La revelación es más clara en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. La revelación es progresiva. Hay cosas que a la luz del Antiguo Testamento nosotros pudiésemos creer que sí están permitidas, que sí están bien. Por ejemplo, volviendo al tema del matrimonio, no sé por qué estoy hablando del matrimonio tanto en esta lección. En el tema del matrimonio nosotros vemos que el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, ¿cuántas esposas tuvo? ¿Ven? Ahí está la clave para ser un hombre conforme al corazón de Dios, tener hartas esposas. No es así, hay cosas que Dios, dependiendo de la época, de las circunstancias, permite en el hombre, pero que no son su ideal. Por eso que ahí tenemos que rescatar y ir al Génesis, ¿cuál es el ideal? Un hombre y una mujer, ese es el ideal. No muchas esposas, no es el ideal. Pero también nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo nos va a decir en sus epístolas que debemos ser, y sobre todo aquellos que estamos en liderazgo, sobre todo aquellos que estamos en el liderazgo, marido de una sola mujer. Entonces, ¿con qué nos quedamos? La revelación es progresiva, siempre va a haber más luz, la revelación va a ser más completa en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros podemos entrever el Mesías que habría de venir, y quizás para nosotros es fácil entender las profecías mesiánicas y decir, bueno, esto está haciendo referencia a Cristo. Claro, para nosotros es fácil porque nosotros ya vimos el cumplimiento, vimos el final de la película. Pero para las personas de su época quizás tenía sus limitaciones, tenía sus complejidades. Entonces, la revelación es progresiva. Siempre habrá más luz, siempre en un momento quizás de decidir entre una postura y otra, va a tener mayor peso aquellas enseñanzas que podamos encontrar en el Nuevo Testamento. A eso hace referencia la clave de los testamentos. Y algo que no está ahí escrito, recuerde, la revelación es progresiva. Hay más luz en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento respecto de algunos aspectos doctrinales. Sigamos y vamos a ver un ejemplo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, pero se salvará, haciendo referencia a las mujeres, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Cuando nosotros leemos este pasaje pareciese enseñar de que la opción de salvación o el camino de salvación que tienen todas nuestras hermanas queridas, nuestras esposas, hijas, etcétera, todas las mujeres que nos rodean, que el único camino para la salvación pareciese ser que es el engendrar hijos. Eso parece enseñar este pasaje, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cómo podemos entonces entender este pasaje? Necesitamos también tener en cuenta, para poder entender bien este pasaje, lo que nos enseña el resto de las Escrituras. Y solo vamos a tomar un pasaje de ejemplo, que es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia. Gracia, charisma, carismato en griego. ¿Qué es lo que quiere decir? Es un favor inmerecido. Muchas veces se traduce como gracia, muchas veces se traduce como don, y es un favor inmerecido. Eso es lo que es la gracia, eso es lo que es el don. Y necesitamos nosotros entender
el pasaje que acabamos de leer en 1 Timoteo, entenderlo en razón de este pasaje que estamos viendo ahora, de Efesios, porque el resto de la Escritura nos va a enseñar en múltiples ocasiones de que la salvación es por gracia, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el engendrar hijos viene a ser una obra. No podemos decir que nuestras hermanas se van a salvar engendrando hijos. Porque imagínese una mujer piadosa que sirve a Dios, que ha servido a Dios toda su vida, que no ha engendrado hijos, pobrecita, no podrá ser salva porque no tuvo hijos. Qué pena, se habría visto tan bien ahí en el cielo. Pero como no tuvo hijos, no podrá ser salva. Pudiésemos entender, quizás en un extremo, puede sonar hasta coloquial, pero hay personas que toman de esa manera la enseñanza de este pasaje. Entonces necesitamos entender de que nuestro parámetro, y reflejado en este versículo tan fundamental para nuestra fe, que es Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9, que nos va a decir que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tiene que determinar la interpretación de 1 Timoteo. Lo voy a ver acá atrásito, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. No debemos entender de que la mujer se salvará engendrando hijos y que ese acto de engendrar hijos traerá para ella salvación. Porque yo puse un ejemplo que quizás una hermana piadosa puede no tener hijos y no va a ser salva porque no tiene hijos. No es correcto. De igual manera, quizás hay mujeres quizás tremendamente pecaminosas, tremendamente malas, que quizás puedan despreciar incluso a Dios, y nosotros podríamos decir, pero pucha, con todo lo mala que es, se salvará. ¿Por qué? Porque tiene una chorrera de hijos. Entonces la salvación en ninguna medida pasa por los hijos que pueda tener una mujer. Les aclaro este punto por si hay algunas se sentían con la presión, con la necesidad, o algunas quizás no alcanzaron a tener hijos y dijeron, ay, ¿cómo me salvaré? No es así. ¿Y cómo entendemos este versículo? Lo entendemos a la luz de la enseñanza del resto de la Escritura. Yo solamente tomé Efesios 2, 8, 9 como una referencia para poder refutar lo que pareciese enseñarnos ese versículo. Entonces, ¿qué hacemos con ese versículo, pastor? Lo eliminamos. Hay que entenderlo de acuerdo al contexto que se está estudiando, de acuerdo al contexto del resto de las Escrituras, y el siguiente paso es buscar otra manera de entenderlo, porque no hay coincidencia con el resto de la Escritura. No hay ningún pasaje que nos vaya a mencionar de que haciendo tal o cual cosa usted y yo va a alcanzar la salvación. La salvación es por gracia y es un regalo, que eso es lo que significa carismato, gracia, don, favor inmerecido, y es un regalo inmerecido. Y con esto voy a terminar la lección del día de hoy. ¿Cómo entendemos esa expresión gracia? ¿Cómo entendemos ese favor, ese don, ese regalo inmerecido? A mí se me imagina como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, pasa de curso y te regalo ese celular que quieres. Y resulta que el año del escolar anda mal y que el muchacho en definitiva no pasa de curso. Y llega Navidad y él sabe que ese celular que él tanto quería no va a llegar, porque no hizo los méritos suficientes para poder obtenerlo. Llega Navidad, curiosamente hay un regalo para él, abre el regalo y está el celular que quería. Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer eso, que usted necesariamente tiene que hacer eso, solamente es un ejemplo. Y ese niño sabe que no hizo lo necesario para obtener ese regalo que recibió. Es un regalo inmerecido. De igual manera, la salvación para nosotros es un favor inmerecido. No importa si usted es un hermano recién llegado, no importa si usted ha vivido toda la vida en la iglesia, es un cristiano de cuna, no importa si usted quizás no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia, o si es el pastor, o es un obispo, etcétera, o es un maestro que enseña la palabra por internet. Para todos nosotros, la salvación es un regalo inmerecido. Es algo que no merecemos,
es simplemente un acto de misericordia y de gracia de nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo también va a decir, de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Por eso es que estamos compartiendo estas enseñanzas, porque alguna vez me senté en una sala de instituto bíblico por largos años y de gracia recibí y de gracia entregamos lo que el Señor puso en mis manos, lo que el Señor puso en mi mente, porque así como edificó mi vida y creo que ha edificado también las vidas de los que están a mi alrededor, que han bendecido las vidas que están a mi alrededor, espero que usted con esta serie de Taller Bíblico 2020, usted también pueda ser bendecido, usted también pueda recibir de gracia y pueda compartir con otros esta bendición. Lo dejamos invitados para la próxima lección y vamos a responder la pregunta, ¿con qué recursos bíblicos contamos? Recuerde que yo le mencioné al principio que vamos a ver las diferentes versiones de la Biblia, cómo nos ayudan, cómo nos sirven los diccionarios, qué tipo de diccionario, cómo los podemos usar, las concordancias, etcétera, etcétera. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos estamos viendo en una nueva ocasión. Bendiciones.